el primer artista que lanzó música en Bad Boy Records y también el primero en darle al sello su primer éxito, que sentaría las bases para el éxito del sello en los años 90. Craig Mack ganó fama a mediados de la década de 1990 en el recién creado Bad Boy Records de Puff Daddy, debido a un exitoso sencillo y un remix posterior que reuniría algunas de las principales estrellas del rap del momento. Con la llegada de Biggie al sello, ambos apuntaban a ser las principales estrellas del sello bajo el mando de Diddy. Pero desafortunadamente para Craig, Diddy solo se enfocó en Biggie y lo dejó a un lado. Craig Jameson Mack nació en el Bronx, Nueva York el 10 de mayo de 1970. Sobre la infancia de Craig se tiene poca documentación, pero se sabe que creció en Long Island y comenzó a rapear cuando era adolescente bajo el nombre de MC-EZ. En 1988 junto a su socio y rapero Troop lanzaron sus primeros sencillos, You're Rhyming y Get Retarded, con el sello independiente Fresh Records. Estos sencillos no generaron nada para las aspiraciones del dúo. Syncopated, I made it. When I hear a sucker MC boy hit it, but I'm surviving. 1, 2, 3 and at the foreign. If it is crowded, then push down the door. Para inicio de 1990, Long Island era un floreciente centro de talento de hip hop, hogar de La Soul y EPMD. De este último, Craig era amigo del miembro Erick Sermon, luego de una batalla que tuvieron cuando Craig tenía 12 años y Erick 14 años. Con el ascenso de EPMD, Craig Mack se fue de gira con el grupo trabajando como roadie. El trabajo de Craig básicamente consistía en transportar los equipos y ayudarlos a colocarlos en el escenario y todo eso. Después de 2 años sin avanzar en su carrera en el rap y la ruptura de EPMD, Craig Mack tuvo un golpe de suerte al encontrarse con Puff Daddy, quien en ese momento trabajaba como buscador de talentos en Uptown Records. Esto sucedió cuando su amigo y productor Alvin Toney le consiguió una audición improvisada en las afueras de un club nocturno en Nueva York. Craig Mack consiguió impresionar a Puff Daddy, quien le aseguró estar en el remix de You Don't Have to Worry de Mary J. Blige. Después de esto, Puff Daddy le ofreció a Craig un contrato discográfico para el recién fundado Bad Boy Records en 1993. El primer lanzamiento de Craig Mack en el sello fue Flavor in Yair, que también se convirtió en el primer lanzamiento del sello. La canción mostraba a un Craig Mack amenazante, reflexivo y alegre. Su voz era baja pero autoritaria. La producción estuvo a cargo de Easy Mo Bee, quien dijo que la canción estaba originalmente destinada a Apache, quien no pudo grabar la canción debido a que estaba de gira con el grupo 90 by Nature en ese momento. Como resultado, Mo Bee le dio el instrumental a Craig Mack después de que Diddy le diera dinero por el instrumental. Flavor in Yair fue un éxito, llegó al número 1 en la lista de canciones de rap de Billboard y al número 9 en el Hot 100. También fue nombrado sencillo del año en los Source Awards de 1995 y nominado a un Grammy de 1995 como mejor interpretación solista de rap. Posterior a su lanzamiento, se lanzó un remix del sencillo que incluía el nuevo protegido de Diddy, The Notorious B.I.G., quien ya lo había firmado en su etapa en Uptown Records y lo trajo consigo a Bad Boy Records. El remix también incluía a LL Cool J, Busta Rhymes y Rampage. Después de todo el éxito que había generado el sencillo y el remix, el álbum debut de Craig Mack fue lanzado el 20 de septiembre de 1994. Pero 7 días antes del lanzamiento de este álbum, el álbum debut de Biggie, Ready to Die, también fue lanzado. Si bien el álbum de Craig Mack fue un éxito, alcanzando el estatus de oro por venta de 500,000 copias, el álbum fue eclipsado por el éxito masivo de Ready to Die. En los meses previos a los lanzamientos, Diddy comercializaba a los dos artistas juntos en una campaña de promoción ficticia con McDonald's, en un juego de palabras haciendo alusión al nombre de la hamburguesa Big Mac, con un juego de palabras con los nombres de ambos Big Mac. La promoción fue hecha dentro de un Burger King, incluso se puede ver al fondo una publicidad de Burger King. Todo parecía ir de maravilla en el sello, parecía que había una excelente relación y que juntos eran un gran equipo, pero no era así. La supuesta hermandad que se presenciaba ante las cámaras era todo lo contrario.
Craig comenzó a confrontarse con Diddy, ya que este le pedía que cambiara a su manager, pero este no quería, ya que su manager estaba con él desde hace mucho tiempo. Además, las decisiones artísticas de Diddy no eran del gusto de Craig. Según informes, Biggie fue testigo de muchos de los problemas que Diddy estaba teniendo con Mac, y con el tiempo se puso del lado de Diddy y comenzó a menospreciar a Craig. Desde entonces, Craig se convirtió en la sombra de Biggie, mientras que Biggie acaparaba toda la atención y se hacía más popular, ya pocos se acordaban de Craig y su relación con Diddy no mejoraba. Durante 1994, en una entrevista para Yo MTV Raps con Biggie y Diddy, mientras Diddy declaraba que el segundo álbum de Mac estaba en proceso, esto hizo que Craig Mack mostrara una expresión visiblemente desconcertado, lo que mostraba que lo que decía Diddy era completamente falso. En su canción Flavor in Yair, Craig Mack tenía un verso que decía: "No estarás el año que viene". Irónicamente, era él el que no estaría por ningún lado en 1995, cuando su estrellato dentro del mundo del hip hop se desvaneció. Después del lanzamiento de Funk Da World, Mac rompió lazos con Bad Boy Records. Ese año apareció en el sencillo Tonight's the Night del grupo de R&B Blackstreet. Fue en 1997 que regresó con un nuevo álbum, después de firmar un contrato con Street Life Records. Su segundo álbum fue titulado Operation Get Down y estaba producido por el legendario Eric B. También contó con la producción de Johnny J, lo que generaba buenas expectativas, pero no fue así. El álbum recibió críticas y ventas mediocres, no logró llegar al top 40 y no logró alcanzar el estatus de oro de su anterior álbum. Craig Mack estuvo en gran parte ausente de la escena musical después de su segundo lanzamiento, con excepción de algunas apariciones en bandas sonoras y otros lanzamientos independientes. No fue hasta 2002 que Mack se reunió nuevamente con Diddy para hacer un cameo en el video de la canción I Need a Girl Part 1. Y también colaboró en el remix de Special Delivery de G-Dep junto a Diddy, Ghostface Killah y Kid Mori. Después de esta reunión con Diddy y Bad Boy, Craig Mack dijo en una entrevista con MTV: "No me arrepiento de dejar el sello, me alegro de estar con mi familia. Lo que sucedió en el 94 y el 95 sucedió en el 94 y el 95 y debe haber sucedido por una razón. Entonces ver que estamos juntos ahora es simplemente algo bueno y una bendición. Puff y yo estamos bien, no nos importa lo que sucedió en los años 90. Lo vemos como si fuera el nuevo milenio, están sucediendo cosas nuevas". La reunión con Bad Boy solo fue momentánea, ya que continuó grabando música bajo su propio sello Mack World. Luego de eso, Craig Mack desapareció por completo del ojo público hasta 2012, cuando se filtró un video en YouTube que decía que se había unido a un ministerio cristiano, sorprendiendo a familiares y fanáticos. Según los informes, en la década de 2000, Craig Mack se había mudado al sur. Se convirtió en un miembro activo del ministerio Overcoming en Walterboro, Carolina del Sur. Craig estaba pasando por muchos problemas en su vida y encontró refugio en este ministerio. En el video, Mack fue visto orgullosamente hablando por el micrófono, testificando y refiriéndose a su pasada carrera en el hip hop como maldad. Sus amigos sabían de su estrecha relación con su fe, pero a muchos les preocupaba que se hubiera unido a una secta. Y es que el líder Ralph Gordon había sido acusado de varios delitos que incluían agresión y conducta sexual con menores, casos por lo que había ido a prisión. En 2016, Diddy realizó una gira de reunión de Bad Boy Records con todos los artistas que estuvieron en el sello. Diddy invitó a Craig Mack, pero este rechazó su invitación. El motivo del rechazo por parte de Craig era que estaba enfermo, aparte de los sentimientos heridos en su pasada relación con Diddy y Bad Boy Records. En 2017 su amor por la música no había desaparecido y lanzó el álbum que él mismo editó, The Mack World Session, que contenía 18 canciones inéditas. Lamentablemente al año siguiente, el 12 de marzo de 2018, Craig Mack murió de insuficiencia cardíaca en un hospital cerca de su casa a los 47 años.
6 meses antes de su muerte, llamó a sus amigos para despedirse. Hasta sus últimos días, Craig Mack permaneció dedicado a su religión y también residió en el recinto del ministerio Overcomen en Carolina del Sur. Eric Sermon reveló el día del fallecimiento de Mack que estaba trabajando en canciones para lo que habría sido el regreso del nuevo álbum de Craig Mack en 2018. Eso demuestra que aunque el estilo de vida de Mack cambió, su amor genuino por la música nunca murió, al igual que su impacto musical nunca lo hará. Craig Mack fue descrito por sus amigos y personas cercanas como amable, divertido, talentoso, muy religioso y con una vibra positiva que contagiaba a los demás. Craig Mack tenía el sueño de convertirse en una superestrella del rap en los años 90. Gran parte del tiempo se pasó esperando y por supuesto rimando, pero los reveses de esta industria le impidieron lograrlo.